artículo. El artículo a discutir es este. Se titula Tucatinib, Trastuzumab y Capecitabina para el cáncer de mama metastásico HER2 positivo. Fue publicado en línea el 13 de febrero del 2020 en la New England. Solo para recapitular, el Tucatinib, bueno, no para recapitular, sino que para explicar, el Tucatinib es un inhibidor de tirosina quinasa oral selectivo del receptor G2. Recordemos que el receptor G2, el receptor HER2, perdón, es un receptor de tirosina quinasa que tiene una porción extracelular, transmembrana e intracelular. La porción intracelular es la porción que tiene actividad tirosina quinasa y la extracelular son las que tienen los dominios de dimerización. Entonces recordemos que en el dominio 2 y en el 4 es donde actúan el trastuzumab y el pertuzumab, y adentro, en la región de tirosina quinasa, actúa el tucatinib. Entonces básicamente lo que hace es inhibir la tirosina quinasa para evitar la dimerización y la activación y la posterior transducción de señales que lo que hacen es aumentar la activación celular, proliferación y metástasis. ¿Qué es lo que dicen las guías? La NCCN en su versión 3 en marzo de este año, para los pacientes con cáncer de mama en recurrencia o M1, tuviesen o no receptores hormonales y con HER2 positivos, lo que sugerían era terapia sistémica o terapia hormonal más un HER2, ya sea trastuzumab, pertuzumab y un taxano. Al presentar progresión a esta primera línea, pues ya se pasaba a trastuzumab emtansina, siempre con la terapia sistémica, y al presentar nuevamente progresión, pues ahí ya recomendaba al paciente, dependiendo de su estado funcional y lo que él decidiera, pasar a tratamiento de soporte o a un ensayo clínico. Esta es la versión de marzo. Ya en la versión de abril, ya después de que se hubiera... ¿Sí? Cuando dijiste otra terapia sistémica más HER2, o sea, que dijiste trastuzumab, acuérdate. Túbulo. Por eso es que en ese estudio, donde uno no se combina con ese químico. Entonces no es porque el TDM es un anticuerpo con ok, gracias. Entonces, esta fue en la versión de marzo. Ya la versión de... ¿Cómo? Ya la versión de abril, pues ya se actualizó en base al estudio. ¿Qué antecedentes tiene este estudio? Pues por ser el tucatinib tan nuevo y no contar con tantos estudios, únicamente tiene el antecedente del estudio previo, donde el estudio fase 1B, ¿verdad? Entonces, ese estudio fue fase 1B, no aleatorizado, abierto, y únicamente se llevó a cabo en 5 sitios de Estados Unidos, que es lo que evaluó fueron en pacientes de 18 años o más, con cáncer de mama metastásico o en recaída HER2 positivo, que habían tenido tratamiento con trastuzumab, pertuzumab y luego trastuzumab emtansina. El objetivo primario al ser fase 1B fue establecer la dosis máxima tolerada y para sacar la recomendación para los estudios fase 2 y fase 3, que es el que vamos a ver. Entonces, en este estudio se enrolaron 60 pacientes y se evaluaron en 5 grupos según las dosis. Un grupo de pacientes tenían tucatinib junto con capecitabina a una dosis de 350 miligramos 2 veces al día. El siguiente grupo tenía trastuzumab con tucatinib a 350 de igual manera. El siguiente grupo tenía la combinación de capecitabina y trastuzumab con tucatinib de igual manera a 350, y los siguientes grupos tenían la dosis de 300 miligramos. Entonces,
La mejor respuesta de los grupos lo tuvo el grupo de tucatinib de 300 miligramos de forma VIR, capecitabina y trastuzumab. También evaluaron la respuesta radiológica, la respuesta objetiva, que fue evaluado por RECIST. Entonces, el 61% de los pacientes evaluados, que habían sido 60, habían presentado una respuesta objetiva. Los efectos secundarios, la mayoría fueron de grado 2, 1 y no de grado 3. La mayoría fueron diarrea, náuseas, fatiga, acción transitoria de las pruebas de función hepática, vómitos y mucositis, siendo la mayor pues la diarrea. Entonces ya con este estudio como base, pues ya se decide hacer un estudio más grande y aleatorizado y doble ciego. De esto surge el estudio HER2CLIP. Es un ensayo internacional aleatorizado, doble ciego, en el que se evaluó la combinación de tucatinib más trastuzumab y capecitabina y se comparó con el placebo en un mismo grupo. Los criterios de inclusión: más de 18 años, el diagnóstico con carcinoma de mama avanzado HER2 positivo o metastásico, tratamiento previamente con trastuzumab y pertuzumab, y la segunda línea con trastuzumab y tansina, que tuvieran un ECOG de 1 o menor, y se podían incluir metástasis cerebrales. Criterios de exclusión: tratamiento previo con capecitabina es 1, tratamiento previo con un TKI, exceptuando la patinib, pero que tuviese más de 12 meses de haber tenido este tratamiento. Metástasis cerebrales con necesidad de intervención local inmediata, por ejemplo, un paciente si tiene síndrome de hipertensión intracraniana con una metástasis cerebral, pues era excluido. De igual manera, si tenía enfermedad leptomeningia. ¿Cómo fue la intervención de este estudio? Fueron aleatorizados a una proporción de 2:1, 2 pacientes con tucatinib y un paciente con placebo. La estratificación se realizó por metástasis cerebrales, por ECOG y por región geográfica. 300 miligramos de tucatinib por vía oral 2 veces al día durante el periodo de tratamiento. Un placebo de igual administración, combinado con trastuzumab a 6 miligramos por kilogramo cada 21 días, una dosis de carga de 8 miligramos en la primera dosis, y la capecitabina 1000 miligramos por metro cuadrado, 2 veces al día por 14 días con ciclos cada 21 días. Se evaluaron tomografías cada 6 semanas al inicio del tratamiento durante 24 semanas y luego de eso en un periodo de 9 meses. A los pacientes que tenían metástasis cerebrales se les hizo resonancia magnética para diagnosticarlos, y la respuesta al tratamiento o la progresión fue medida por RECIST. Se realizaron laboratorios cada 3 meses. Entonces podemos ver, más adelante lo vamos a explicar, que la población total de los pacientes fue de 612, 410 a tucatinib y placebo 202, con una relación de 2:1. Los objetivos. El punto final primario fue la supervivencia libre de progresión, que se evaluó en 480 pacientes. Los puntos finales secundarios fueron varios: la sobrevida global, la sobrevida libre de progresión entre los pacientes con metástasis cerebrales, la tasa de respuesta objetiva y la seguridad. En este caso fueron 612 pacientes. En el análisis estadístico, en el punto final primario, fueron 480 pacientes con un 90% de poder estadístico, y el estadístico que usaron fue Kaplan-Meier. En el grupo para los puntos finales secundarios fueron 612 pacientes. ¿Por qué? Al hacer el diseño de los pacientes se dieron cuenta que para tener un poder estadístico del 90% en el primer grupo, en el punto final primario, únicamente necesitaban 280 eventos. Pero al hacer el cálculo para calcular bien la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión entre los pacientes con metástasis cerebrales, necesitaban 220 eventos para los metástasis y 261 eventos para los que tenían, para evaluar la sobrevida global. Entonces, para seguir siempre con un poder estadístico del 90%, entonces
se aumentó la población a 612 pacientes. El, el documento sí hace la salvedad de que en ningún momento esas decisiones se basaron en evaluaciones del estudio en curso, sino que siempre se siguió nunca se rompió el cegamiento. En cuanto a las características basales de los pacientes, pues podemos ver que la mayoría, pues todos están en la media y no tienen muchas diferencias. La P no se muestra aquí, pero todos son una P menor de 0.005. Con significancia estadística quiere decir que todos están dentro de la normalidad. La mayoría de pacientes eran menores de 65 años en el grupo del objetivo del punto final primario. El estatus de hormona, la mayoría en los dos grupos tenía más del 50% de receptores hormonales. La localización de las metástasis, aproximadamente el 50% de este grupo lo tenía en el cerebro. La presencia de metástasis cerebrales es bien importante, 46 versus 44%, por eso fue que se elevó la cantidad de pacientes que se tenían que evaluar para llegar a un poder estadístico del 90%, ¿verdad? Entonces, ya en 612 podemos ver que 198 pacientes se fueron al grupo de tucatinib, a diferencia del 148. Entonces, esa diferencia de 70 pacientes, pues ya le da más poder estadístico. En cuanto a los resultados del punto final primario, que recordamos que fue la sobrevida libre de progresión, para el análisis de ese punto final primario, la sobrevida libre de progresión al año fue estimada en un 33.1% para el grupo con tucatinib y un 12.3% para el grupo que tenía placebo. Traducido en meses, pues se puede ver que el grupo de tucatinib para llegar a la mediana de eventos, que era la progresión, tardó 7.8 meses, y en el grupo de placebo tardó 5.6 meses. Entonces podemos ver una diferencia de 2.2 meses. Un hazard ratio de 0.54 quiere decir que al año el grupo de los pacientes que tienen tucatinib tuvo un 66, tuvo un 46%, perdón, menos riesgo de presentar progresión de la enfermedad en comparación de los pacientes con el grupo control, un 46% menos de riesgo. En el análisis de subgrupos, en la gráfica de Forest Plot, podemos ver que pues todos están, el hazard ratio de todos es menor de 1, o sea que todos los grupos se beneficiaron del tucatinib, aunque en algunos pues sí se pasa en los intervalos de confianza se pasa, pero la mediana siempre sigue siendo 0.52, que es menor de 1. Entonces todos los grupos se vieron beneficiados, independientes de la edad, la raza, el estatus de los receptores, y de si tenía o no metástasis. En cuanto al análisis de los puntos finales secundarios, en esta gráfica, que lo que evalúa es la sobrevida global a los 2 años, la supervivencia global estimada fue de 44.9% en el grupo de tucatinib versus 26.6% en el grupo de placebo, con una duración media de la supervivencia global de 21.9 meses en los pacientes con tucatinib versus 17.4 meses en los pacientes con placebo. Entonces podemos ver una diferencia de 4.5 meses con un hazard ratio de 0.66, que se traduce que a los 2 años el grupo que tiene tucatinib tiene un 34% menos de riesgo de morir. Y la gráfica de Forest Plot para ver el análisis de subgrupo, pues de igual manera podemos ver que todos tienen un hazard ratio menor de 1, dependiente igual, ¿verdad? Si presenta metástasis cerebrales, el estatus hormonal y la edad en algunos, como por ejemplo los que son positivos para receptores hormonales, el intervalo de confianza se pasa un poco de 1, pero de igual manera 0.85 el hazard ratio, o sea que todavía se ve beneficiado de usar tucatinib.
El siguiente objetivo secundario, que era la sobrevida libre de progresión en los pacientes que tenían metástasis cerebrales, la supervivencia estimada al año fue de 24.9%, y aquí está lo interesante, lo más, que lo que más llama la atención del estudio, es que a los 12 meses, ningún paciente del grupo placebo que tenía metástasis cerebrales estaba, ¿cómo se llama? Tenía progresión, ¿verdad? Entonces, podemos ver que la sobrevida libre de progresión en meses en el grupo de tucatinib fue de 7.6 meses, en el grupo de placebo 5.4 meses, con una diferencia de 2.2 meses, un hazard ratio de 0.48, quiere decir que el 52% tienen los pacientes que tienen metástasis cerebrales y que están en el grupo de tucatinib tuvieron un riesgo de progresar al año un 52% menor. Eso es lo que más impresiona, ¿verdad? Que ningún paciente, pues todos los pacientes que tenían el placebo progresaron al año, versus el 24% que no había progresado en el grupo de tucatinib. En cuanto a la seguridad del estudio, la aparición de eventos adversos que llevaron a la interrupción del tucatinib solo ocurrió en el 5.7% de los pacientes, y la interrupción en el grupo placebo en el 3%. Los efectos adversos más comunes entre el grupo de tucatinib fueron la diarrea, la eritrodestesia palmoplantar, náusea, fatiga y vómitos. Entonces podemos ver que el 99% tuvieron cualquier evento de cualquier grado, 80% diarrea, síndrome de mano-pie 63%, náusea, fatiga y vómitos. Entonces, comparado con el otro, no hay mucha diferencia, y siendo estos los de mayor porcentaje, que fueron menores de 2, ¿verdad? Entonces, los efectos adversos mayores de grado 3, la diarrea, 13% el síndrome de mano-pie, náusea 3, 4.7 fatiga y vómitos un 3%. Entonces, con todo lo anterior, las conclusiones es que la combinación de tucatinib con trastuzumab y capecitabina aumenta la sobrevida libre de progresión, la sobrevida global, y se asoció con efectos adversos que en su mayoría fueron de bajo grado. Durante el primer año, la sobrevida libre de progresión es un 20% mayor en el grupo que tenía tucatinib versus el placebo. Y la sobrevida global entre los pacientes en el grupo experimental es de 4.5 meses mayor que el grupo control, ¿verdad? Aunque en la gráfica se veía como que era bastante la diferencia, pues son 4.5 meses únicamente de sobrevida global. Y los pacientes que más se benefician del tucatinib, como vimos anteriormente, son los que tienen metástasis cerebrales, pues la sobrevida libre de progresión es de 2.2 meses, pero podemos ver que al año 0% de los pacientes habían tenido detención de la progresión en el grupo de placebo. Y tal vez algo para mejorar en este estudio sería que hicieran un test de calidad de vida para comparar si estos 4.5 meses que viven más los pacientes con tucatinib, si los viven de manera tolerable, aunque los efectos adversos descritos están, que son pocos y son de bajo grado. Sí habría que ver con un test de calidad de vida, a ver si se correlaciona con los efectos adversos y pues vale la pena usarlo. Derivado de todo esto, la NCCN en la actualización del mes pasado, pues ya recomienda el tucatinib como tratamiento para los pacientes que ya han progresado las dos líneas anteriores, ¿verdad? Junto con capecitabina y trastuzumab.